¿En la localidad en la que vives tiene biblioteca pública municipal? Quizá no sepas que la ley obliga a los ayuntamientos de más de 8.000 habitantes a tener una biblioteca pública municipal, y no a los de menores. Todos estos detalles sobre ayuntamientos, sobre comunidades autónomas, sobre provincias, sobre la distribución territorial del Estado, te lo cuento en este vídeo. Quédate porque te va a interesar. Hay muchas cosas que seguro que desconoces. Por ejemplo, ¿sabes que hay más de 8.100 ayuntamientos en España? Quédate en el vídeo. En este vídeo vamos a ver cómo se reparte el poder territorial en España y por qué le importa a cualquiera que trabaje en una gestoría, en una empresa o simplemente que pague impuestos. No es una clase aburrida, es la lógica económica detrás del mapa de España. Detrás de cada nómina, de cada IBI, de cada licencia, hay un nivel administrativo concreto y el 90% de los errores burocráticos es reclamar en el sitio equivocado, llamar a la puerta que no debes. Hay que saber distinguir entre estos tres niveles. Por eso es importante conocer para un técnico, un técnico superior en Administración y Finanzas, del tema del que estamos hablando hoy, pero también es importante para cualquiera que esté viendo este vídeo. Empezamos por las comunidades autónomas. ¿Qué es una comunidad autónoma? Es una institución política elevada de un alto nivel de autonomía, garantizada por la Constitución, calificada como nacionalidad o región y sujeta a la indisoluble unidad de la nación española. Hay 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, en el norte de África. El Estatuto de Autonomía es la Constitución, con muchas comillas, dentro de cada región. Cada comunidad autónoma tiene una norma superior dentro de la comunidad, que es su Estatuto de Autonomía. ¿Qué debe contener el Estatuto de Autonomía? El territorio, nombre y capital de la comunidad, las condiciones de ciudadanía de la comunidad, el listado de competencias asumidas, las instituciones para ejercer esas competencias y el procedimiento de su propia reforma. Hasta ahora, desde 2004, ha habido reformas de los estatutos originales en Cataluña, Andalucía, Aragón, las Islas Baleares, Castilla y León y Extremadura. Aquí tiene las 17 comunidades autónomas y sus capitales. No se trata de leerlas, simplemente conocerlas. Puedes parar aquí el vídeo o puedes hacer una captura de pantalla. Te sale la comunidad autónoma, te sale la capital, la ciudad, que es la capital de la autoridad autónoma. Hay veces que no coincide con la capital de la provincia. Por ejemplo, la capital de Galicia es Santiago de Compostela, y que está en la provincia de La Coruña, y la capital de la provincia de La Coruña es La Coruña. Pero bueno, hay algunos casos así. Y luego la asamblea, su parlamento regional, pues tiene diferentes nombres, depende de cada comunidad autónoma. Eso simplemente es el nombre, no tiene importancia la diferencia entre uno y otro. Las competencias de las comunidades autónomas, pues hay 3 tipos: las exclusivas, las compartidas en exclusividad y las compartidas concurrentes. ¿Cuáles son las exclusivas? Justicia, defensa, relaciones internacionales, comercio exterior, legislación mercantil y penal. Esas las tienen el Estado, el urbanismo, la vivienda, la agricultura, la ordenación del territorio, las comunidades autónomas, en exclusiva. Compartidas. Por ejemplo, el Estado, el Gobierno central, fija la legislación básica en sanidad, educación o en materia laboral, y la comunidad autónoma cada una lo desarrolla y ejecuta. Y luego hay otras que son compartidas y concurrentes. Por ejemplo, en el deporte, en turismo, en cultura, sanidad, tanto el Estado central, el Gobierno central, como las comunidades autónomas, cada una en su territorio, tienen competencias. Vamos a poner un ejemplo. Un transportista sufre un accidente en la Nacional 5 de Extremadura al caer una señal luminosa de su furgoneta. ¿Quiere reclamar a la comunidad autónoma? ¿Puede hacerlo? Pues no. No, porque el artículo 148.5 de la Constitución española permite a las comunidades autónomas asumir competencias sobre carreteras cuyo itinerario se desarrolla íntegramente dentro de su territorio. La Nacional 5 es una carretera nacional y por lo tanto es competencia del Estado. La reclamación debe ir al Ministerio al Ministerio de Transportes, no a la Consejería de Transportes de la Junta de Extremadura. Es un ejemplo. Importante, ¿de dónde sale el dinero de las comunidades autónomas? Porque el Estado, tú pagas el impuesto a la renta, pagas el impuesto a las sociedades, lo cobra el Estado. Se supone que sí, ¿no? Vamos a verlo. La financiación es el dinero de verdad. ¿Cuáles son las fuentes de ingresos? Pues hay 6. Los impuestos cedidos por el Estado, el IRPF, IVA, impuestos especiales, una parte, el impuesto a la renta tiene una parte del Estado y tiene una parte autonómica. Cuando haces la declaración lo ves.
impuestos, tasas y contribuciones propias, rendimientos de su patrimonio, operaciones de crédito, emisiones de deuda pública y fondos de competencia territorial. Por ejemplo, las comunidades autónomas pueden emitir deuda pública como emite deuda del Estado. Hay deuda pública de la Comunidad Autónoma de Madrid, de Cataluña, por ejemplo, operaciones de crédito, rendimientos de su patrimonio. Si la comunidad autónoma tiene un patrimonio y consigue dinero con él, patrimonio propio, el principio, hay principios constitucionales del 156 al 158 que hablan de la autonomía financiera, que está limitada por la coordinación con la Hacienda del Estado, la solidaridad entre españoles y la prohibición de medidas que obstaculicen la libre circulación. Esto, en teoría sí, en la práctica luego hay medidas que de otra manera, no directamente, pero las comunidades autónomas también, según la ley, según la Constitución, los españoles tenemos derecho a que haya una solidaridad entre los territorios, entre las personas, y no por vivir en una región o una comunidad autónoma que tiene menos renta, debes tener menos, una sanidad peor, una educación peor, por ejemplo, que una comunidad, que un ciudadano de la comunidad más rica. Dentro de las comunidades autónomas hay dos regímenes, el común y el foral. El foral solo se aplica al País Vasco y a Navarra por sus derechos históricos. Bueno, derechos históricos, esto se estableció en la Constitución, pues en aquellas negociaciones constitucionales, porque lo reclamaban los partidos regionalistas del País Vasco y Navarra, y bueno, se llegó a ese acuerdo. Gestionan y recaudan casi todos los impuestos. Hay que decir que en la Comunidad de Navarra es uniprovincial, pero la del País Vasco tiene 3 provincias y en realidad no es la comunidad autónoma, no es el gobierno de la comunidad, el gobierno regional, sino que son las diputaciones provinciales las que recaudan los impuestos. Aportan al Estado una cantidad que se llama el cupo en el caso del País Vasco y la aportación en Navarra. Se llega a un acuerdo y en la comunidad autónoma o del País Vasco o de Navarra, pues llega a un acuerdo en que van a pagar o van a recibir dinero del Estado. Es una negociación política que sinceramente no tiene rigor económico. El otro régimen se aplica a las otras 15 comunidades autónomas, a todas menos el País Vasco y Navarra. Participan los impuestos estatales, IRP, IVA, impuestos especiales. Está gestionado por la agencia tributaria y por los tribunales económicos administrativos y rigen los principios de generalidad, estabilidad, suficiencia, autonomía, solidaridad y coordinación. Como digo, País Vasco y Navarra tienen unos regímenes especiales que los hace pues con una autonomía financiera muy, muy grande que no goza en ningún otro lugar de España. Pasamos a la provincia. La provincia, hoy en día hay 50 provincias. Hoy en día, desde la Constitución, establece 50 provincias que ya venían de antes. En 1833 había 49 y después se hizo la división de Canarias en 1927. ¿Qué es eso de 1833? Pues antes de 1833 España era un galimatías de reinos, señoríos y enclaves. El secretario de Estado de Fomento, de entonces, Javier de Burgos, inspirado en los departamentos franceses, estamos hablando después de la invasión napoleónica, diseñó 49 provincias. ¿Y qué buscaba en cada provincia? Racionalidad y equilibrio territorial, continuidad, eliminar los enclaves y respeto a las identidades históricas. ¿Con qué criterios? Bueno, importante, el criterio de accesibilidad, que se pudiera ir en un día desde cualquier punto de la provincia a la capital de la provincia. Esa era básicamente una de las ideas principales. Si te fijas, las capitales provinciales están más o menos en el centro de la provincia, si no geográfico, sí poblacional. Antes era un caso administrativo y con la reforma de Javier de Burgos tenemos las 50 provincias actuales. ¿Tiene lógica que haya provincias cuando hay comunidades autónomas? Bueno, ese es otro debate. La Diputación Provincial tiene 4 órganos. Sepamos que la Diputación Provincial tiene 4 órganos. El presidente elegido por y entre los diputados, con un mandato de 4 años, los diputados provinciales. El Pleno que aprueba presupuestos y ordenanzas. La Comisión de Gobierno que da una asistencia permanente al presidente. Y los vicepresidentes y órganos complementarios. Las comunidades autónomas uniprovinciales, Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja, Cantabria, Asturias, no tienen diputación. La comunidad autónoma asume sus funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Bueno, pues que haya, digamos, que dentro de cada provincia funcionan los servicios públicos. Sobre todo estamos hablando de los pueblos pequeños, pueblos aislados, con pocos habitantes, que no pierdan calidad los habitantes de esos servicios públicos. Arreglar una carretera, cosas por el estilo, para eso están las diputaciones provinciales. ¿Cuál es la administración más cercana al ciudadano, al municipio, la que está más cerca?
Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2023 había 8.131 municipios en España, que son muchos. El 85% de ellos no supera los 5.000 habitantes, es decir, son muchos y muy pequeños. Y solo 62 municipios concentran el 40% de la población española. Digamos que al margen la población española se distribuye muy fácilmente en la costa y en una isla cercana, que es Madrid. El resto no está vacío, lo que llaman vaciada, no tiene mucha lógica la palabra, pero es así. La población española nos concentramos en la costa y en una isla en el centro, que es Madrid. ¿Cómo se rige el municipio? Pues que el alcalde, que es la primera autoridad gobernativa, el pleno municipal, con concejales y el alcalde, la junta del gobierno para municipios con más de 5.000 habitantes y los tenientes de alcalde. ¿Cuáles son los impuestos municipales, locales? Pues el IBI de bienes inmuebles, el impuesto de actividades económicas, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, el impuesto de construcciones y obras, la plusvalía municipal, etc. Un punto importante, los municipios no tienen poder legislativo, no legislan, no tienen legislatura. El gobierno central, con el Parlamento, las comunidades autónomas tienen legislaturas. Hablamos de esta legislatura y de otra. Cuando hablamos de municipios, no tienen legislatura, tienen mandatos, porque los municipios no legislan. ¿Cuáles son los servicios mínimos según el tamaño de cada municipio? Pues todos los municipios, en todos hay alumbrado, cementerio, recogida de basura, limpieza viaria, agua potable, alcantarillado de pavimentación. En los de mayores de 5.000 habitantes, además, tienen parques públicos, biblioteca, mercado y tratamiento de residuos. En los mayores de 20.000 habitantes, además, protección civil, servicios sociales, prevención de incendios, instalaciones deportivas. Y en los más de 50.000 habitantes, el transporte público de viajeros y la protección del medio ambiente. En este cuadrito te dejo que des un vistazo a los 3 niveles, lo que hemos visto. Igual, para el vídeo, saca una de la diapositiva, saca una captura de pantalla. Es un cuadro resumen. Y, como siempre, pues dale al like, suscríbete, deja en comentarios lo que te haya parecido, lo que quieras que te explique. Y muchas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo.